A través de la fe yo puedo ver cosas distintas, diferentes, y mi vida no se acomoda. Mi vida se renueva. La fe te renueva. Es decir, que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Dios busca lo que no sirve para el mundo, lo que no califica. En el momento de incertidumbre en su vida, ¿cuál es esa palabra que se volvió su ancla, su roca? Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Cuál es el área que Dios está tratando con mayor intensidad en su vida? La fe porque... Hola, ¿qué tal? Les habla el pastor Gamaliel Durán. Bienvenido a nuestro canal Punto de Encuentro. Hoy en este podcast estaremos entrevistando al pastor Dogny Dugarte de la iglesia Levantando Voz Profética para las Naciones. Pastor, bienvenido a nuestro podcast. Gracias, pastor, por la invitación y bueno, que Dios a través de esta entrevista nos bendiga y bendiga a la audiencia de una manera sobrenatural. Queremos sobre todo conversar de su vida personal. Vamos a tratar puntos de su vida en Cristo, cómo inició. Convérsenos un poco acerca de eso. En el momento en que yo me encuentro con Dios fue un momento de quiebre para mi vida, pues un momento de proceso, de altos y bajos, dificultades que estaba viviendo, pero conocí a un Dios de nombre, no un Dios de relación ni a un Dios como Padre. Y cuando lo conozco, bueno, lo sentí por primera vez, lo sentí. Vi que no era un Dios lejano, sino un Dios cercano. Y ahí fue donde mi vida comenzó como que a cambiar, porque el mundo me ofrecía tantas cosas, pero me di cuenta que el mundo no me llenaba. ¿Cuál fue ese punto en particular? Todos tenemos altos y bajos en la vida, pero ¿cuál fue el punto de quiebre en su vida en el cual usted reconoció que necesitaba a Dios para avanzar? Estaba pasando dificultades emocionales que arrastraba de joven, niño, falta de paternidad, falta de identidad. Eso, cuando llego a Cristo, por eso se me reveló como padre. Él llenó esa área y a veces decimos, papá no está y eso no me hace falta, pero eso verdaderamente te afecta en el crecimiento. Cuando Dios llega a mi vida, lo veo como padre, un Dios que te corrige, pero un Dios que te ama, un Dios amoroso. Y eso fue lo que me impactó, lo que me atrajo, pues que su presencia me quebrantó y no lloraba de dolor, lloraba de satisfacción. En el mundo yo lloraba, pero por necesidades, por dolor. Aquí no, aquí era distinto. Vi que algo se metió en mi corazón que nunca lo había experimentado y ese era el amor de Dios en mi vida. Y de verdad, hasta hoy puedo decirle que con Dios todo lo he logrado. Ok. Por lo general, hay personas que cuentan de su momento de quiebre como algo en lo cual ellos tocaron fondo. O sea, para ser un poco más específico, un poco más estratégico. ¿Cuál fue ese punto en realidad, el que lo hizo que usted tocara fondo en realidad, donde usted de verdad dijo, no aguanto más? Yo traía un desorden económico, un desorden familiar. Okay. Tenía todo, naturalmente, materialmente, y como que Dios empezó a llamarme la atención por ahí. Yo tenía un negocio, un cyber, y con 23 computadores, hasta cuando me di cuenta no tenía 23, tenía 8. Okay. Y de repente iba a abrir el otro día y tenía un monitor y una computadora quemada y no sabía el por qué. Y un día me invitaron a la iglesia y yo dije, bueno, voy a ver qué pasa. Y ahí fue, yo dije, bueno, me mostró Dios, pues mi corazón, quiebre familiar, tenía un desorden familiar, andaba en fornicación, no estaba casado y no era lo que Dios quería, pues. Y esas áreas, bueno, me afectaron, vinieron consecuencias muy fuertes, pues, perder todo el negocio. Lo perdí, y no es que lo perdí, Dios me dijo, ciérralo, no es ahí. Y yo en mi fuerza seguía y seguía, y hasta yendo a la iglesia, todavía empezando, ya tenía 6 meses en el evangelio y no quería ir hasta que lo solté. Cuando solté eso, descansé, me liberé, porque en la área económica de Dios me estaba procesando. Dios me está diciendo, yo no quiero que ya dependas de lo que tú haces, yo quiero que dependas de lo que yo voy a hacer contigo. Okay. Y eso transformó mi vida. ¿Cuál fue a lo peor que pudo llegar en esa crisis económica? ¿Cuál Pasé fue su hambre, punto más bajo? pasé hambre,
Cuéntenos un poco acerca de esa experiencia. Tocaba puertas y me las tiraban en la cara. Amigos que decían ser mis amigos me dan la espalda, nadie me llamaba, nadie me escribía, eso fue fuerte. Yo decía, ahora que estoy en Dios me está pasando cosas más difíciles. Si estoy haciendo las cosas bien y no era el enemigo maquinándome para que yo retrocediera. Pero yo entendí que el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Yo viví en el mundo, pero Dios me dijo, tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Y entendí eso, pues. Y yo dije, bueno, con Dios lo voy a lograr todo. Tocaba puertas, llamaba amistades, buscaba por aquí y se me venía porque lo quería hacer mi fuerza. Y Zacarías dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Y empecé como que a depender más de Dios, buscar más de Dios. Y ahí fue donde entendí, pues, que no era mi manera. Uno como ser humano quiere hacerlo a su manera, tocar por allí, tocar por acá, usar conexiones de hombre, pero no es el hombre, es Dios. Y eso cambió mi manera de pensar, mi manera de tomar decisiones. Ya no tomo decisiones en lo que yo me baso, en lo que yo creo, sino que en lo que Él diga, Ok. cambiar en su voluntad. Bueno, pastor, le cuento que esa experiencia se parece mucho a una que mi hermano, tengo un hermano que también tuvo sus negocios, tuvo cyber, eh, estuvo bien económicamente. En una oportunidad compró vehículos, compró casa y todo eso. Hoy en día vive alquilado, tiene una situación bastante difícil, tiene 5 hijos en el matrimonio y uno por fuera. Y todo eso lo ha afectado emocionalmente. Eh, ahora mismo está empezando sus caminos con Dios nuevamente. Ha salido un poco a flote por lo recientemente que está. Pero ¿qué consejo le daría a él, por lo menos en este caso, donde los golpes han venido uno tras otro, así como usted lo acaba de mencionar? Epa, ahora que estoy con Dios, está saliendo todo al revés, en vez de irme mejor, deberían llamarme para darme un crédito, deberían buscarme mis amigos. ¿Qué piensa usted de eso? Sé fiel. Yo creo que la fidelidad es una llave. Sé fiel en lo poco y en lo mucho Dios lo pondrá. Y esperar el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto y creo que si esperamos el momento, la Biblia dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora y creo que Él tiene que trabajar ahí, en la espera, en la fidelidad. Porque si uno es fiel con Dios en lo poco, cuando venga lo mucho, tú no vas a amar lo que Dios te entrega, sino que tú vas a amar lo que Dios es en tu vida. Y es donde Dios me enseñó, pues, no amar lo que Él me da, sino amar lo que Él es. Porque cuando amamos lo que Él nos da, en cualquier momento nos vamos a ir detrás de lo que Él nos dio y nos olvidamos del Dios que te dio eso. Ese es mi consejo, que sea fiel al Dios que lo levantó de la nada, al Dios que estuvo con Él en el momento roto, en el momento de soledad, donde todo se le vino encima. Dios siempre estuvo con Él ahí. Ese es el consejo que yo le puedo dar para que Él pueda tener una vida distinta. La Biblia dice, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo va a librar. Creer. Amén. Ok, pastor, bueno, fíjese. La segunda pregunta que le voy a hacer es que todos conocen de Dios, pero pocos conocen a Dios. ¿En qué momento usted dejó de creer por tradición y comenzó a creer por experiencia real, experimentando la presencia de Dios de manera real? ¿En qué momento dejó de creer de manera tradicional y empezó a creer con una fe viva? Bueno, mi experiencia fue distinta porque a mí no me hablaban de Dios. A mí nadie me predicó. Yo no leía, nunca había leído la Biblia. La fe mía era el doctor José Gregorio, que una vez según me sanó. Ese era el Dios que yo conocía a través de un santo, no de un Dios vivo. Cuando voy a la iglesia y bueno, siento la presencia de Dios, vi que mi Dios no dependía de algo. Mi Dios era alguien que estaba en el trono, que murió por mí, que derramó su sangre y empecé a vivir, pues a vivir experiencias donde Él me consolaba, donde Él me hablaba, me guiaba, me daba sueños, comenzó a darme visiones y yo dije, oye, esto no es locura, esto es verdad, esto es real. Yo soñaba algo y de repente al momento sucedía. Okay. O yo hablaba algo y de repente no era yo, era Dios. Y la gente, cuando yo les hablaba, les predicaba, lloraban sin yo tocarlos. Y yo decía, oye, esto me gusta, esto como que es verdad. Y yo no soy el que lloro, ya yo soy el que hablo a través de Dios y la gente llora. Y yo dije, esto yo lo quiero para mí. Okay. Yo no voy a soltar esto como Obed-Edom.
Yo me Ok. llevo el arca a mi casa y si se la saca, yo me voy atrás de ella. Ok. Esa decisión la tomé. Yo empecé a ver a Dios como experiencia, no solamente en mi vida, sino en otras personas, y eso me llenaba, me motivaba, porque es crecer, crecer todos los días en Dios, y porque aquí nadie se la sabe toda. Claro, por lo general es bastante para una persona que no cree en Dios comenzar a creer. Es más fácil. Tuve un amigo que me hizo una pregunta un día. Él me dice, ¿tú eres cristiano? Yo le digo, sí. Él me dice, si me demuestra que Dios existe, yo me convierto a cristiano. Yo me convierto al cristianismo, me dice él. Y yo le digo, bueno, yo te demuestro que Dios sí existe si tú me demuestras que Dios no existe. Dame una prueba de que Dios no existe. Demuéstramelo con pruebas que para ti Dios no existe. Y él me dice, bueno, de verdad no tengo ninguna prueba que niegue que Dios existe. Yo le digo, bueno, la principal razón por la cual yo sé que Dios existe es que no hay una prueba que diga que Dios no existe. Y eso fue parte también de como de un conocimiento o de refrescarle la memoria o de refrescarme la memoria a mí con respecto al Dios en el cual he creído. ¿Verdad que sí? Porque de escuchar a experimentar, ahí se pudiera decir que hay un espacio bastante amplio. No es lo mismo estar en la iglesia escuchando que estar en la iglesia impartiendo, viviendo la palabra, que es ahí a donde voy. O sea, en estos días entendí algo con respecto a mi fe en Dios que me hizo tambalear un poco, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar las almas de otros si pierde su propia alma? Sé de muchos ministros, sé de muchas personas que están pastoreando congregaciones, están predicando el evangelio, pero son un desastre en su casa, son irrespetuosos, participan de actividades que no son de Dios, por lo menos ver pornografía, adulterio, pueden estar en el altar y estar en adulterio, pueden ganarse almas, pero al mismo tiempo estar perdiendo la de ellos. Es bastante complejo. Y entonces, lo que yo entendí en ese momento, por cierto, estaba en la sala de mi casa y entendía eso. ¿De qué le sirve al hombre ganar las almas de los demás si pierde la suya propia? De hecho, el texto dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Lo pudiéramos usar para el género o hablando secularmente, pero si vamos a la parte ministerial, usted como pastor, por lo menos, ¿cómo se sentiría sabiendo o viendo todo esto que se ve hoy en día? Personas, como usted dice, hablando de Dios desde un altar, pero en sus casas son otra cosa. En sus casas no son la palabra viva. Como le decía, no es lo mismo estar escuchando allá que estar de este lado impartiendo. Yo creo que para impartir algo primero hay que tenerlo dentro, ser lleno de esa palabra, estar conectado con esa fuente todos los días para poder impartir algo nuevo. Dice que de su interior correrán como ríos de agua viva, no es agua estancada. ¿Por qué río de agua viva? Porque el río que fluye, el agua nunca hiede, nunca huele mal, Fresca. el agua está fresca. En cambio, un agua estancada, un pozo, se pone verde, se ensucia, mohosa y empieza a tener un olor desagradable. ¿Por qué razón hoy en día hay ministerios que tienen ese tipo de, se pudiera decir, de carácter, ese tipo de desenlace? Son personas que están pastoreando, pero sencillamente no tienen amor por las demás personas, no predican con sinceridad, honestidad. Y lamentablemente cuando yo los escucho, sé quién está lleno del Espíritu, sé quién no. Pero hay personas que no disciernen lo espiritual y reciben todo lo que le imparten sin saber que los está dañando. Por lo general, ministros que golpean a las personas, que los insultan, que los regañan. Por lo general, también estamos viviendo un tiempo donde las personas son muy golpeadas, tanto en lo económico, se pudiera decir también en lo matrimonial. Llegan a la iglesia a buscar una palabra de fe, de esperanza, que los anime y se van condenados, juzgados, sintiéndose más pecadores que cuando entraron. ¿Qué pudiera decir usted a esas personas que se van de las iglesias por los golpes que les dan? Yo digo que hoy en día se ha perdido el temor de Dios. Muchos hombres de Dios por la posición, porque tienen un nombre, porque son reconocidos, y eso los hizo ir ahí. Porque ya son una imagen, ya son X personas y no son los intocables. Pero yo digo que Dios está levantando en este tiempo gente sincera. Pierden el temor,
pierden la santidad, pierden la comunión con Dios y a ellos no les importa. A ellos no les importa maltratar a una persona, no les importa edificar la iglesia. Aparentan ser alguien aquí, pero su vida es un desastre. Maltratan a su esposa, no honran a sus hijos. Yo creo que Dios tiene un tiempo para ello. Yo creo que Dios va a limpiar la iglesia y ese tipo de personas que se van a la iglesia, de la iglesia no se vayan. Oye, vean a Dios, porque aquí el que nos va a cambiar no es el hombre. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Claro, si veo que me están mandando a hacer cosas que no están dentro de los principios, yo me voy. Claro, claro. Pero si veo que la palabra que están dando y me afecta, es porque también la persona tiene algo que verdaderamente no se lo ha entregado. Okay. Porque yo creo que hay que ser maduro. En el evangelio hay que pedirle madurez a Dios. De hecho, la escritura dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Eso. Con respecto a su vida personal, ¿cuál es el área con la cual Dios está tratando, se pudiera decir en este tiempo, con mayor intensidad en su vida? ¿Cuál es el área que Dios está tratando con mayor intensidad en su vida? Yo digo la fe. La fe porque yo nunca me limito ni limito a Dios. Yo siempre digo, la fe con la que yo llegué aquí no es la fe con la que salgo hoy. Y ese es el área, no es que es un área de quiebre, porque no es un área tampoco donde soy perfeccionado, porque el perfecto es Cristo, pero es una área que yo permito que Dios la procese. ¿Por qué? Porque a través de la fe yo puedo ver cosas distintas, diferentes, y mi vida no se acomoda, mi vida se renueva, la fe te renueva. Y es un área, pues yo digo que la fe sin obra es muerta. Okay. Y hay que tener fe, obra, hay que tener un estilo de vida, porque la fe te hace vivir un estilo de vida, porque muchos nos presentaron a un Cristo religioso, a un Cristo que te golpea, a un Cristo que te condena, a un Cristo que te castiga. Dios no castiga a nadie. Si una de los atributos de Dios es que Dios es Padre. Okay. Dios te consuela, Dios te corrige, pero la naturaleza de Dios es dar. Dios es dador. Dios da vida, Dios te entregó la familia. Y la gente lo ve como que, oye, voy a la iglesia y Dios me castiga. No, no lo veas de esa manera. Ve a Dios como un dador de vida. Es un Dios que te levanta de la nada, te restaura. Y por eso yo digo que el área donde Dios ha venido trabajando mucho en mí es la fe. Yo salgo y no me muevo porque quizás tengo algo en la cuenta. Yo me muevo porque yo tengo una palabra. ¿Entiendes? Entonces hay gente que si no tiene algo en la cuenta no se mueve. Entonces esa área no está siendo procesada. El proceso no te hunde. El proceso no te detiene. El proceso te da avance cuando es en Dios. Okay. Entonces lo que yo digo que la fe es muy importante en el creyente hoy en día, porque el mundo te está presentando muchas cosas hoy en día como estamos viviendo estos tiempos, porque la venida del Señor está muy cerca. La gente anda afanada en sus trabajos, en sus quehaceres, pero ¿y si llega Cristo? ¿Qué le has dado tú a Dios? Se pierde. Okay. Se pierden las almas. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios de alguna manera. Me llama la atención el punto que acaba de tocar. Hubo un misionero que fue a la India. La familia lo criticó porque dejó los estudios, estaba estudiando ingeniería, era de Inglaterra. Él se fue a la India a evangelizar. Dios lo llamó, sintió que Dios lo había llamado al ministerio de misionero. Se fue a predicar a la India. En la India ganó muchas almas. Pero en un momento determinado, un hermano de él, que sí se quedó en Inglaterra estudiando, también ingeniero, ganó muchísimo dinero, tuvo muchas empresas, pero al final de sus días se enfermó y llamó a su hermano para que lo visitara en el lecho de muerte. Cuando llega y le cuenta a su hermano, el que está enfermo, le dice al misionero, le dice, tengo mucho miedo de morir, tengo mucho miedo. Y él le dice, ¿pero por qué razón tienes miedo? Porque tú toda tu vida predicaste el evangelio, salvaste muchas almas. Tienes una buena reputación para presentarte delante de Dios. Pero yo toda mi vida no me gané ni una sola alma. ¿Cómo hago para presentarme delante del Rey de Reyes y Señor de Señores sin siquiera un alma haberme ganado? Eso es lo que a mí me da miedo. ¿Qué piensa usted de eso, pastor? Oye, yo digo que cuando uno parte va a tener privilegios. No todo, yo digo que si alguien se arrepiente el último día de su vida aquí y confiesa a Jesús, no va a tener el mismo privilegio que tuvo aquel que le sirvió a Cristo toda la vida. Okay.
Claro, uno no lo hace por el privilegio, pero Dios honra a los que le honran. Y creo que es algo que veo ahí que la persona por lo menos reconoció. El miedo es natural, no hubo temor, porque si fuera habido el temor de Dios en él, lo fuera hecho como su hermano. Ok. Ahí había un miedo natural. Y muchas veces decimos, si morimos y nos perdemos, y si me enfermo y Dios no llega, entonces no esperemos enfermarnos, no esperemos pasar momentos difíciles, estamos a tiempo, sirvámosles a Dios. Dios es un Dios, mire, que te puede levantar de donde esté. No hay nada imposible para Dios. Y no esperemos ese punto difícil. Sirvámosles a Dios con todo lo que tengamos. Ok, pastor. Hablando un poco de la incertidumbre, como está el mundo de caótico, todo el mundo amenaza con guerras, con cosas y todo esto. En el momento de incertidumbre en su vida, ¿cuál es esa palabra que se volvió su ancla, su roca, con la cual usted camina firme o puede estar bien parado? Una palabra que Dios le haya dado para este tiempo o para los tiempos donde usted se ha sentido más desconcertado por las situaciones en su vida o a nivel global. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ese versículo ha caminado conmigo porque yo no amo a Dios por lo que tengo, ni amo a Dios por lo que me da. Yo sé amar a Dios, dijo Pablo, sé amarlo en lo poco, en lo mucho. Y eso se ha hecho rema en mi vida. Yo amo a Dios teniendo, no teniendo, comiendo, no comiendo, porque sé que con Dios yo me sacio, me siento satisfecho. Yo puedo ir a un lugar, pero si no hablo de Dios, yo me siento mal. Yo puedo viajar y tener, mucha gente viaja, mucha gente comparte, mucha gente crece, tiene hijos, pero en ninguna parte está Dios. Y eso es lo que yo me enfoco, pues, de que sabiendo que estoy pasando un momento difícil, yo sé que es algo bueno que Dios está haciendo, aunque sea muy fuerte, aunque tenga un problema matrimonial, un problema familiar, un problema económico, sé que detrás de ese problema Dios está haciendo algo grande. No lo tomo como algo malo, no lo tomo como un castigo, no lo tomo como proceso en este tiempo de mi vida. Yo no tomo como proceso, yo lo tomo como algo que Dios permite, algo como que Dios permite para ver de qué yo estoy hecho. Ok. Por eso sé amar a Dios en lo poco y en lo mucho. Y creo que todo el que esté escuchando, todo el que vaya a ver este video, le insto a que ame a Dios no por lo que Él le pueda dar. Ame a Dios porque Dios lo dio todo en la cruz del Calvario. Amén. Es tan importante el amor a Dios, escogiéndolo como los 2 mandamientos que Jesús dijo: amarás a Dios con todo tu corazón y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahorita hace un momento estábamos hablando de esa falta de amor que hay en algunos pastores, en algunos ministros. Un día estaba orándole a Dios para que me hiciera justicia. Habían personas que me estaban cayendo ya un poquito pesado. Y yo le digo: Señor, defiéndeme, hazme justicia. Casi que les digo: Señor, mátalo. Como por lo general hay personas que lo tienen de costumbre chocar de esa manera. Jesucristo es el que perdona, ya yo perdoné mucho. Y bueno, cuando estoy de rodillas diciéndole a Dios a Dios que me defienda, en ese momento siento que el Espíritu Santo me da a entender algo. Y era que orara para que fuesen bendecidos, porque el primero que es bendecido cuando bendice es el que está dando la bendición. Por lo menos si voy a ensuciarle el rostro a alguien o voy a ensuciarle la ropa a alguien, el que primero se tiene que llenar de sucio soy yo. Claro. Con respecto a eso, me dio una lección bastante fuerte porque yo lo que quería era que me defendiera. No quería que me dijera perdona. Yo quería que me dijera: está bien, los voy a matar o los voy a eliminar. Pero en realidad Dios nos llama aún, a pesar de todo lo que las personas nos hacen, a perdonar. Perdonar. O sea, soportar. ¿Quién le ha tocado soportar a usted como hombre de Dios, llevando el vituperio, como dice la Biblia? ¿Quién le ha tocado soportar dirigiendo el rebaño que usted tiene? ¿Quién le ha tocado enfrentar? Por lo general, de hecho, sin ni siquiera tener una responsabilidad, sin ni siquiera tener una iglesia, nosotros como cristianos soportamos las críticas. Cuando yo recién recibí a Jesús en mi corazón, hace ya aproximadamente 10 años, mis compañeros se me alejaron, la mayoría. Los otros se quedaron para criticarme.
para señalarme, vamos a ver cuánto duras, vamos a ver si es verdad. Pero en ese aspecto del perdón y del amor, es necesario perdonar y amar para poder estar bien o para poder estar representando de una manera correcta a Dios. Porque cuando tú perdonas y amas, tú te liberas y liberas a esa persona. Es como que tú dejas pasar la falta, pagas, perdonas la deuda. Una deuda familiar, un conflicto. Yo he estado aquí y hay gente que yo sé que hablan mal mío, pero yo los amo. Y no es fácil. Es como que tú seas el dueño de una empresa y uno de tus empleados esté hablando mal de ti. ¿Qué hace el empleado? El dueño lo bota. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo no puedo hacer eso. Yo no soy Dios. Yo soy un ser humano imperfecto, con errores, igual que él. Mi función no es condenarlo. Mi función es hacerle entender que no somos personas para estar ni criticando, ni desvalorizando, ni denigrando, sino que debemos amar. La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces yo creo que cuando uno tiene amor, uno fácilmente perdona. Yo he tenido muchas personas que han hablado de mí y me los encuentro, tengo que hablarle, abrazarlo, hasta hombres de Dios. Yo digo a mi esposa, mira, llegamos aquí, estos pastores cuando nos ven miran por otro lado. Se lo digo, de verdad, yo no tengo amigos pastores, muy pocos. Si tengo 2 o 3 aquí en Venezuela, son muchos. Wow. Los demás son un montón, por un beneficio. Y hay gente que se molesta por lo que Dios ha hecho en nosotros. Okay. Epi, ¿cómo crece? No tienen los estudios. Bueno, mi Dios Padre es el que me dio el estudio. Así es. Es el que me dio la presencia, es el que da el crecimiento. Y yo digo que en el pueblo de Dios da tristeza decirlo. Da tristeza. Pero la gente que más te busca dañar está dentro de la iglesia. Wow. Está dentro de la iglesia. Da tristeza de saber que en el pueblo de Dios Eso. Es fuerte y pastores que te quieren dañar. A mí una vez en un congreso que prediqué aquí cerca, un pastor, Dios me usó de una manera sobrenatural, le dijo nombre, llamó a la gente, se movió Dios en ciencia y es algo que Dios hace a través de mí. Y eso no se lo pedí a Dios, eso me lo dio Dios a mí y yo no tampoco compito. A los días me llama un hombre, un pastor, y me dijo, te voy a denunciar por estar averiguándole la vida a la gente. Si dejas de hacer lo que estás haciendo. Yo le dije, pero es que yo no le averiguo la vida a la gente. Entonces, ¿qué nos hace la envidia? Llevar a eso. Quererle dañar la vida a un hombre de Dios. Yo digo, ese hombre que me llamó no tiene temor. Ni siquiera se presentó quién fue, ni siquiera me dio la cara, ni siquiera se sentó conmigo. Usó un teléfono para darme un mensaje de voz. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está el nombre? Entonces yo digo que no, y me dijo Donny, ni pastor, mira Donny, yo sabía que no. Y yo supe quién fue. Conocido. Claro, estaba en el Congreso y no le gustó como Dios me usó, pues. Okay. ¿Acaso que Dios llama a competir? Pues Dios nos llama a reunirnos como hermanos en armonía. De hecho, que Dios te use más que eso no tiene nada que ver, yo me tengo que alegrar. Y eso es lo que le cuesta al pueblo de Dios, alegrarse con tus éxitos. Y eso es lo que Dios me enseñó. Yo estoy orando por algo, pero Dios te lo da a ti, yo lo celebro, aunque yo no lo tenga. Porque si yo sé que Dios te lo dio a ti, es porque también me lo va a dar a mí. Wow. Entonces hay gente que no está preparada para celebrar tus éxitos. Okay. Hay gente que cuando ve tus éxitos le da crujir de dientes. ¿Qué pasó con Esteban cuando soltó ese mensaje? Lo apedrearon. Muchos tenían crujir de dientes, con mesón de oído. Y así hay gente en el pueblo de Dios. Okay. Yo como pastor, yo a ese doy testimonio aquí. Hay gente que se está molestando entre los hermanos, los hijos espirituales. Hasta hay gente que te traiciona después de comer contigo a una mesa. Wow. Después entran a tu casa, gente que, oye, salen hablando cosas que no son tuyos para destruirte, para dañar, no la imagen de nosotros. Están dañando lo que Dios quiere hacer en otras personas. Yo digo que ese tipo de personas tienen su tiempo. Yo creo que aquí la venganza es de Dios, no es de nosotros. No nos defendamos. Yo le aconsejo a aquel que esté pasando este tipo de escenario, que siente que la gente está diciendo cosas que no son, no te defiendas. Sigue adelante, enfocado en Dios, que Dios es el que te va a defender. Llevando el vituperio con respecto a lo ministerial, eso yo creo que ese es el pan de cada día de un ministro, que te den una bendición y de repente la gente no les conviene, no les gusta que seas bendecido,
es un tema bastante común en el pueblo de Dios. Incluso aquí para añadir algo, cuando yo fui hace 2 años a San Salvador, me salió una agenda 12 días. 12 días viajé a San Salvador a ministrar, me fui con mi esposa. Cuando vieron que yo estaba, subí fotos llegando a San Salvador en el avión, eso me escribía hasta que no me escribía. Gente que yo sé que habla mal mío escribiéndome, oye, Dios ministro, Dios está contigo. Ahora sí Dios está conmigo. ¿Ah? Hay gente que cuando llegué querían que yo les ministrara en su iglesia. ¿Y por qué no me invitaste cuando no tenía agenda? Claro. Entonces yo digo que en este camino hay que saber caminar. Este camino es el más difícil, pero es el más seguro, el más bendecido. Yo digo, esto no lo cambio yo por nada. Por nada. Yo digo que yo conocí a Dios. Conocí a Dios de una manera a través de lo que decíamos al principio. Fue una experiencia real para mi vida. Okay. Es bueno saber eso porque yo creo que le va a refrescar a muchos su testimonio al saber que no son ellos los únicos que están viviendo los procesos que les ha tocado vivir. Pastores que de hecho han abandonado sus congregaciones porque ya no soportan más que los golpeen, que los maltraten. Ahora, una experiencia que sí he tenido yo bastante común, que ya me siento, pudiera decir, tengo la piel dura en ese aspecto, es con respecto al perdón. A mi papá lo mataron cuando yo tenía 11 años. Wow. Él le hicieron un atentado, le dieron un tiro en la frente. Dejó seis niños menores de edad huérfanos. Los otros 6 ya eran mayores de edad. Pero creo que fue algo bastante fuerte para la familia. Mi hermano, tengo un hermano que es profeta, se llama Jeramel. Él, en un momento, una oportunidad, siente que Dios lo envía a predicarle a ese hombre que mandó a matar a mi papá. Y él fue a predicar. Cuando llegó y le dijo, quiero decirle que mis hermanos y mi mamá lo perdonaron. Y también quiero decirle que Jesucristo lo ama y que quiere salvar. Él simplemente, un poco arrogante, dijo, ¿será que Dios existe? Wow. Y pasó un mes, el hombre muere, pero ya pudiéramos decir nosotros que como familia estábamos tranquilos de conciencia porque se le brindó el perdón y de hecho se le dio el perdón. Pero todo eso ha sido una formación, por lo menos lo principal. Yo hoy en día digo, si perdoné al que mató a mi papá, ¿cómo no voy a perdonar al que me insulta de frente? ¿Cómo no le voy cómo no voy a amar al que hable mal de mí a mis espaldas? Pero sí ha venido, no es que fue la única experiencia. Después de eso he tenido muchas más experiencias en las cuales me ha tocado perdonar, pero siento por un momento que es como un proceso de humildad. Yo creo que en ese proceso de humildad la única manera de nosotros llegar a un punto de humildad bastante fuerte es a través de soportar también la humillación. O sea, soportar que hablen mal de ti, soportar que comenten cosas que no son verdad, que se pudiera decir las calumnias, ese tipo de cosas, perdonarlas incluso cuando no son verdad, formarían en nosotros el carácter de Jesucristo. Jesucristo, de hecho, en la cruz, cuando lo están asesinando, cuando lo están matando, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que la humildad puede llevar a alguien a un lugar mejor que en el que se encuentra? Sé de personas que son pobres, pero no son humildes. Como sé de personas que tienen y son mucho humildes. Y son humildes. Que la humildad no viene de lo que tengamos y ni de lo que no tengamos. La humildad viene de una actitud que sale del corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él emana la vida eterna. Cuando hay un corazón guardado, es un corazón fácilmente, número 1, perdonador. Y va a ser manso y humilde. Humilde y va a tener humildad. La humildad no es por lo que tú te vistas, como tú andes, no. La humildad sale del corazón. Yo creo que una de las cosas que el hombre tiene que dejar que Dios trabaje todos los días, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿quién lo conocerá? Entonces, el corazón debemos dejar que Dios lo trabaje todos los días, porque la humildad es algo que no te lo enseñan, es algo que se te tiene que revelar. Se te tiene que revelar, porque la humildad no es que tú hoy estás aquí, mañana estás allá, no, la humildad es un sinónimo de servicio. Okay. Jesús se quitó su vestidura, las entregó, él se hizo pobre para nosotros ser ricos, él lo entregó todo. Eso es un acto de humildad. Un acto de humildad es entregar tu vida.
para que otros vivan. Y eso no lo hace cualquiera. Imagínate, Dios entregó a su hijo en un acto de amor, pero también un acto de humildad, porque cuando Dios le dice a Abraham, dame lo que tú más amas, Abraham fue procesado en el corazón, pero también la humildad. Abraham le puede haber dicho a Dios, epa, no, pero es que ya yo soy profeta, ya yo soy un sacerdote, ya tú hablas conmigo. Él no cuestionó. ¿Qué hace Dios? No cuestione. Que la gente no cuestione cuando Dios lo mande a hacer algo, porque eso también habla de la humildad. Cuando Dios te dice, hazlo de esta manera y no lo hace, eso es un acto de rebeldía. No hay humildad. Entonces la humildad es algo que debemos trabajar como creyentes, porque una de las cosas cuando no hay humildad, hay rebelión. Hay rebelión, eso pasa mucho en el pueblo de Dios. Y es donde tenemos que trabajar mucho la humildad. Pero fíjense, voy a hacerle la siguiente pregunta, tiene que ver con respecto a su manera de ver a Dios. ¿Qué imagen tenía usted de Dios antes? ¿Qué creía usted de Dios? Que hoy, después de caminar con Él por un tiempo, sabe que no es así. Por lo menos en la parte religiosa, podemos entender que hay muchas personas que a las personas les predican de un Dios condenador, de un Dios que es justo, un Dios que mata, un Dios que castiga, un Dios que es rígido, que si fallo en algo automáticamente quedo fuera de juego para Dios. ¿Qué imagen tenía usted de Dios antes que después de caminar con Él por el tiempo que lleva caminando ha descubierto que no es así? Yo sentía que para estar cerca de Dios tenía que ser perfecto, no fallarle. Y esa es una trampa del enemigo. Wow. El enemigo te mete una trampa. El enemigo te mete una trampa. Hasta que tú no dejes fallar, tú no puedes estar cerca de Él porque eres indigno. Pero Dios, a través de su amor, nos hace ser dignos, aceptables. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Dios lo que quiere es el corazón. Cuando lo conozco, entendí que Dios no era así, que Dios era perdonador, que aunque yo fallara y me volvía a rescatar, a levantar, tampoco me iba a agarrar de eso y fallarle porque sabiendo que fallando iba a perdonar. No, yo tenía que saber que si yo fallaba un día tenía que ser mejor. Pero ya mi vida cambió, mi concepto de lo que era Dios en mi vida fue distinto. Yo dije, no, este Dios sana, este Dios libera, este Dios perdona, este Dios llama. Y yo dije, oye, no me llama a mí nada más, está llamando a mi casa, está llamando a mi familia. Y a veces creemos que el Dios que te presenta es un Dios que castiga. Dios no castiga. Dios te limpia, Dios te sana. Entonces yo creo que una de las cosas que le puedo decir a la audiencia es que te acerques a Dios. Acércate porque Dios tiene cosas mejores. Ese es un engaño del enemigo. El enemigo te hace ver que tienes que ser perfecto o tienes que ser alguien para tú estar cerca de Dios. Dios llama a lo más vil, lo que no califica. En este tiempo Dios va a llamar a los sin nombre, que no tienen nombre este tiempo. Es decir, que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Dios busca lo que no sirve para el mundo. Lo que no califica, Wow. lo que no es acepto. Cuando la mujer de flujo de sangre tiene ese encuentro de Dios, claro, ella escuchó hablar de Jesús, pero ella no puede estar con la sociedad. Si la encontraban con la sociedad, la apedreaban y la mataban. ¿Por qué? Porque la gente que tenía flujo de sangre ese tiempo no puede estar junto con la gente común. Y ella dijo, yo si tan solamente yo tocara el borde de su manto. Cuando ella tocó el manto de Jesús, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Poder de mí ha salido. Y ella le contó todo. Okay. Cuando tú te encuentras con Dios, tú sientes confianza y comienzas a hablar con Él. Bueno, con respecto a ese pasaje de la Biblia, también he estado analizando en estos días que Jesús dice, los discípulos le dijeron, maestro, ¿cómo tú vas a decir que quién te ha tocado si toda la multitud está agolpada alrededor de ti? Y es algo bastante profundo allí porque ¿de qué manera nosotros tocamos a Jesús? ¿Lo estamos tocando de la manera correcta o lo estamos tocando como el resto de las personas que se encontraban en ese lugar? Fíjese que la mujer del flujo de sangre fue la que causó algo en Jesús que hizo que Jesús, de su cuerpo, de su ser, saliera poder. Virtud salió de él cuando la mujer lo toca. Ahora, todos los demás lo estaban tocando. Ese también es un punto muy, muy importante, por lo menos cómo me acerco a Jesús de manera que reciba lo que realmente Él me puede dar. Ella dijo algo muy importante. Si tan solamente yo tocara el borde de su manto, ella no iba por el milagro. Yo seré salva.
Ok. Jesús dijo, esta no viene por milagro, esta viene por mí. Y hay gente que va a la iglesia para que le cambien la vida, para que le den negocio, para que le restauren el matrimonio, Wow. y después que Dios le hace el milagro se olvidan de Dios. Chao. Los discípulos todavía, Pedro todavía, Jesús sabía, este le va a mochar la oreja que él da más adelante, este me va a negar. Ok. No había sinceridad, esta mujer fue sincera. Ok. Esta mujer le habló desde lo más profundo de su corazón. Ella no le habló por lo que necesitaba, ella le habló porque escuchó hablar de alguien que ella nunca había escuchado. Y eso lo atrajo a ella, eso lo cautivó, la voz de Dios. La voz de Dios te cautiva. Y esa mujer fue cautivada por la voz de Dios. Por eso no todo el mundo toca a Dios, solamente ella. Ella lo tocó porque Jesús vio que en ella había algo distinto y el poder de Jesús salió. Cuando tú vas a Dios de una manera diferente, lo que Dios carga se manifiesta. Quizás los demás lo estaban buscando por milagros, por interés, por ¿Quién estaba comida. con Jesús en la cruz? ¿Dónde están los cojos? ¿Dónde estaban los que los alimentó? No quedó nadie. Nadie. No quedó nadie. Porque mayormente la gente busca a Dios por su necesidad. Ahora mirando hacia atrás en el pasado, con respecto a esas experiencias difíciles, a ese dolor que en un momento pasó, más o menos cómo Dios lo ha usado en este tiempo para bendecir la vida de otros. Una de las cosas que yo he visto la mano de Dios, primero mi familia, me dio una esposa hermosa. No estaba en mis planes, pero en los de Dios sí. Me dio una hija hermosa. Me dio una familia que es la familia de mi esposa, es mi familia ahorita también. Mi mamá se congrega conmigo, mi hijo se congrega conmigo, mi tía se congrega conmigo, mi familia sola llega. Y eso para mí me causa satisfacción. Y yo digo que de qué le vale a uno ganarse la gente de afuera y la casa no te la gana. Okay. Y hoy en día, pues que yo le doy la gloria a Dios porque todo lo que Dios me ha añadido es por su gracia. Por su gracia. La Biblia dice: busca primeramente el reino de su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Y eso es lo que yo creo que Dios ha hecho en mi vida. Si pudiera sentarse frente a esa versión suya, pero del pasado. Vamos a poner un ejemplo. Ese Donny Dugarte de hace 15 años, 20 años atrás. ¿Qué consejo le darías a ese Donny Dugarte si lo tuvieras acá al frente? ¿Qué consejo le darías con respecto a todo lo que Dios ha hecho en tu vida en este tiempo? ¿Qué consejo le darías si consigues a ese Donny Dugarte perdido, ese Donny Dugarte sin esperanza, a ese Donny Dugarte que su fe, de hecho la fe en él no existía para ese momento? ¿Qué consejo le darías? Bueno, que Cristo tiene planes de bien para él y su vida no está englobada ni está encerrada por lo que esté viviendo ahora, sino por lo que Dios puede hacer. Y le diría que yo soy un testimonio vivo. Dios me sacó de ahí. Dios me sacó del dolor, del rechazo, de la miseria, de la tristeza. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con él. Y yo digo que es algo que se le tiene que hablar hoy al mundo. O sea, no es que Dios tiene un grupo seleccionado. Si Dios lo hizo con este grupo, también lo va a hacer con aquello. Y yo le diría a ese Donny, bueno, levántate, talita cumi, levántate y anda. Esfuérzate y sé valiente, no temas, porque Dios va a estar contigo en todo lo que hay. Yo creo que una de las cosas que debemos entender es que no temer. Venga lo que venga, no temer. El temer en Dios no es tener miedo externo, es luchar. Luchar porque saber que con Dios estamos confiados, estamos seguros. Y bueno, yo creo que hay gente que necesita oír del amor de Dios, ese amor, y presentarle ese Cristo vivo. Así que me presentaron a mí no me lo presentaron, Él se me presentó. Wow. ¿Y sabe por qué? Porque la primera vez que vi un servicio yo lloraba y yo fui a mi casa, ¿y por qué yo lloro? Y cuando me levanto un charco de lágrimas y me gustó la cosa. Nadie lo había invitado a ese culto, ese Me servicio. invitó un tío una noche, vamos pues, le dije yo. Y volví otra vez y me gustó y pasé y acepté a Cristo y ya él me está dando un encuentro y ya los 2 meses está echando fuera demonios, predicando. Oye, el Donny que estaba destruido hace 4 meses, ya ese Donny estaba viendo la gloria de Dios. Y yo dije, wow, yo me quedo de este lado. Aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo eso Dios me recogió. Se pudiera decir que hubo un encuentro con el poder de Dios. Hubo un encuentro. Bueno, Pastor Donny, gracias por habernos recibido acá en esta entrevista. Gracias por compartirnos, por abrir tu corazón y recordarle a las personas que no hay abismo tan profundo del cual Dios no los pueda alcanzar.
Yo creo que es muy importante traer esa palabra de aliento, de esperanza, para aquellos que se encuentran perdidos más que todo en este tiempo de tanta angustia, de tanta depresión, soledad, tristeza. Muy importante saber que el Dios que le transformó su vida sigue hoy transformando la vida de todo el que se acerca a él. Yo creo que le hago un llamado a todo el que vaya a ver este video, que busque a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Estamos viendo tiempos peligrosos, tiempos finales, y la venida de Cristo está muy cerca. Muchos lo tienen por tardanza. Entonces debemos buscar a Dios, no lo vea a un Dios lejano. Acérquese. Muchos nos dijeron, no, orar con Dios es arrodillarse, no, es hablar. Como estamos hablando nosotros dos, es un diálogo. Okay. Decirle, papá, mira cómo estoy, necesito esto, necesito que me hable, que me guíe. Y yo le aseguro que Dios te va a guiar. Pon tus planes, tus cargas, tus luchas, tus pruebas, tu matrimonio en las manos de Dios para que tú veas lo que Dios va a hacer. Lo que pasa es que el hombre teme porque dice, no, y que si Dios no lo hace, Él lo va a hacer. Eso le hago el llamado a las personas que vayan a ver este video. No veas a Dios como un Dios que castiga. Ve a Dios porque Dios tiene planes maravillosos contigo, tu familia y tu casa.